Hemos aprendido en la Biblia que Pedro nunca estuvo en Roma. Si nuestro Pedro apóstol no estuvo allí, ¿hubo alguna vez algún Pedro en Roma? Sí lo hubo, y la historia nos dice todo acerca de él. Él era Simón el Mago, el hombre a quien los apóstoles tuvieron que reprender en el libro de Hechos en el Renacimiento samaritano. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Hechos 8, 9. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Hechos 8, 18, 20. El libro de Hechos fue escrito por Lucas alrededor del 62 después de Cristo, que fue de aproximadamente 32 años después del comienzo de la iglesia cristiana. El libro de Hechos detalla todos los eventos que afectan a la iglesia cristiana. Ahora es interesante que Lucas no está escribiendo de los otros apóstoles, dónde estaban y qué estaban haciendo, pero Lucas toma tiempo para hacer la crónica de este individuo, este adivino. ¿Por qué? Porque Lucas se da cuenta lo importante que este hombre será, los errores que traerá a la religión, y se dio cuenta de que él era el misterio de la iniquidad que el apóstol Pablo nos advirtió acerca, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2, 7. Y este mismo Simón el Mago, quien también era conocido como Pedro, era un intérprete de la misteriosa religión babilónica, y viajó a Roma, donde desarrolló su sistema de religión falsa. El misterio de la iniquidad se desarrolló entre los años de los tiempos de los apóstoles y el tiempo del emperador Constantino, pero vamos a echar un vistazo a este hombre, que es el verdadero fundador de la Iglesia Católica Romana. Lucas estaba exponiendo a Simón el Mago, y este es un punto muy importante. Lucas mostró claramente que Simón el Mago nunca fue parte de la iglesia cristiana, a pesar de que en el 62 después de Cristo muchas personas estaban siendo enseñados que verdaderamente Simón era un cristiano, y que los apóstoles lo mandaron a llevar el evangelio a los gentiles. Así que, ¿qué nos dice Lucas acerca de Simón el Mago? Primero, Simón era un samaritano y no un judío. Recuerde que la Biblia dice que la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos. Simón el Mago usaba magia, poderes demoníacos para hacer milagros y prodigios. Toda la población de Samaria, tanto grandes y pequeños, le admiraban y era visto como un gran profeta. Lucas también nos informa que Simón estaba firmemente establecido en Samaria como el más grande, y tenía practicado sus poderes durante mucho tiempo. Pedro le respondió: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Hay que entender que esta es una profecía que Pedro habló cuando reprendió a Simón. Pedro sabía la mente de este hombre y en lo que este hombre se convertiría. Esto es aclarado por Sir William Ramsay en su libro Imágenes de la Iglesia Apostólica. Pedro lo reprendió de forma energética y en términos proféticos. La profecía se perdió en la traducción. El griego dice: «Como hiel de amargura serás y caerás en iniquidad». El comentario de Lane dice que las palabras de Pedro literalmente dicen: «Yo te considero como un hombre cuya influencia es semejante a la hiel de amargura y lleno de iniquidad». Así que, ¿cuál es el significado de amargura? La gente hoy en día a lo mejor no sabe el significado de esta frase, pero ningún judío del primer siglo tenía alguna duda que su significado era una figura literal tomada del Antiguo Testamento que denota acercarse a los ídolos y abominaciones paganas. Deuteronomio 29, 16, 18 dice: «Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo». Cuando el apóstol Pedro le aplicó la frase a Simón el Mago, hiel de amargura, quiso decir que Simón iba a ser el responsable de la introducción de creencias paganas e ídolos en el cristianismo. No es de extrañarse que Judas dice más adelante, hablando de un hombre que siguió a Simón el Mago: «Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo». Judas 1, 4. Podemos estar seguros de que Pedro reconoció que Satanás iba a usar a Simón el Mago como el gran protagonista del falso cristianismo.
La historia posterior de Simón el Mago muestra que la profecía de Pedro se hizo realidad en una manera más notable. Uno de los primeros y gran historiador de la Iglesia fue Arnick, que escribió un extenso trabajo de 7 volúmenes titulado La historia del dogma. Este hombre se reconoce como una de las mayores autoridades del mundo sobre este tema, y afirma: mucho antes de la aparición del cristianismo una combinación de religiones había tenido lugar en Siria y Palestina, especialmente en Samaria. En cuanto a la filosofía religiosa de Asiria y Babilonia, notemos que dice la religión babilónica había venido especialmente a Samaria. ¿Y por qué no? Los samaritanos eran babilónicos de raza. La Biblia nos dice en 2 de Reyes 17, 24, que la mayoría de las personas fueron llevados a Samaria de Babilonia y áreas adyacentes, y luego Ezra nos informa que otros que son principalmente de Babilonia vinieron a Samaria. Estas personas fusionaron creencias religiosas babilónicas con algunas de las enseñanzas del Antiguo Testamento, sin embargo, nunca se apartaron de sus propias enseñanzas religiosas babilónicas. Simón el Mago creció en una sociedad mezclada. Los samaritanos se hacían llamar el pueblo del Dios verdadero, pero practicaban la religión de Babilonia. El mismo Simón era un sacerdote en estas personas. La palabra mago es la palabra caldeo/pérsica para sacerdote, por lo tanto, vemos en el encuentro entre Pedro y Simón el Mago una conexión real del cristianismo verdadero con un sacerdote caldeo que fue profetizado para traer los errores religiosos. Simón el Mago, después de su rechazo por parte de Pedro, comenzó a formar su propia, llamada Iglesia Cristiana, una iglesia en la que él era el jefe, una iglesia diseñada para derrocar completamente la verdadera iglesia cristiana. Su idea era mezclar enseñanzas babilónicas con algunas de las enseñanzas de Cristo y sobre todo tomar el nombre de Cristo. Y así creó una iglesia universal con fundación babilónica. ¿Y cuál es otro nombre para universal? Católica. Arnick afirma: además, Simón el Mago proclamó una doctrina en la que la fe judía era extrañamente y grotescamente mezclada con mitos babilónicos, junto con tradiciones griegas. Este sincretismo o fusión religiosa era una religión universal que ganó audiencias para Simón. Con estos antecedentes podemos entender por qué Pedro reprendió tan fuerte a Simón por sus ideas babilónicas. Leer todo el material que escritores en el segundo hasta el IV siglo escribieron acerca de este hombre y de sus seguidores tomaría literalmente días. Ha sido llamado por muchos el padre de la herejía. Y aparte de la Biblia, la cantidad de literatura dedicada a él y sus actividades muestra que hacía honor a este título. Con estas pruebas de las actividades de Simón después de su rechazo por parte de Pedro, vemos por qué Lucas pensó que era tan importante que nos informara acerca de este hombre y demostrar que él nunca fue un apóstol de Cristo. En este sentido, noten el comentario del diccionario Hastings de la Iglesia Apostólica. Pero no es necesario suponer que cuando Simón rompió con los cristianos renunció a todo lo que había aprendido. Lo que hizo Simón fue traer las creencias religiosas babilónicas y griegas, una forma de cristianismo con el fin de lograr, como Arnick dice, una religión universal o religión católica. También encontramos la historia de la iglesia por Jafes. El autor o el primer representante de este paganismo según el testimonio uniforme de la antigüedad cristiana es Simón el Mago, quien, sin duda, adulteró el cristianismo con ideas y prácticas paganas. Simón solo utilizó el nombre del cristianismo para llevar a cabo su propio deseo. El diccionario de religión y ética dice que Simón era un falso mesías que había practicado artes mágicas y posteriormente ayudado y sancionado por el cristianismo forma una religión universal. Justino Mártir, un profesor romano, dijo que la secta de Simón parece haber sido formidable, porque habla 4 veces de su fundador. Afirma que era un samaritano. Él era un mago formidable y dice que él llegó a Roma en los tiempos de Claudio César en el 45 después de Cristo. Y causó tal impresión por sus poderes mágicos que fue honrado como un dios con una estatua en el río Tíber con una inscripción que dice Simón el Dios Santo. En la época de Claudio era ilegal erigir una estatua a un hombre como un dios o ser elogiado grandemente, al menos que el emperador lo autorizara. El Senado estaba asegurado. La estatua seguía de pie en los tiempos Justino en el 152 después de Cristo y la gente todavía rendían honores a ella. El hedor que Simón había levantado fue tanto que Justino mismo pidió a las autoridades de Roma destruirlo. Después, alrededor del IV siglo, obras salieron del encuentro de Pedro y Simón el Mago en Roma y de cómo lo reprendió, pero estos trabajos son claramente ficción. Casi todos los estudiosos afirman de lo absurdo en mantener tal cosa. En primer lugar, se puede demostrar bíblicamente que Pedro el apóstol nunca estuvo en Roma. Entonces no fue Simón Pedro, que fue a Roma para convertirse en apóstol de los gentiles. Fue Simón el Mago. Simón Pedro no fue el primer papa de Roma. La primacía de la Iglesia Católica Romana depende de una doctrina fundamental.
La afirmación de que Pedro fue el primer obispo de Roma y fundador de la Iglesia Católica Romana. Muchos autores en el siglo II Justino Mártir entre ellos dan información negando completamente el apoyo de Pedro al obispado romano, esto es admitido por prácticamente todos los estudiosos. Pero más importantes que estos son los registros del Nuevo Testamento refutando absolutamente la afirmación católica.